Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo presentaron a Jesús un mudo endemoniado, y expulsando el demonio, el mudo comenzó a hablar. Y la gente decía admirada: nunca se ha visto en Israel cosa igual. En cambio, los fariseos decían: este expulsa a los demonios con el poder del príncipe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en sus sinagogas, anunciando el evangelio del reino y curando todas las enfermedades y todas las dolencias. Al ver a la gente, sintió compasión de ellos porque estaban cansados y abandonados, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo Jesús a sus discípulos: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen pues al dueño de la cosecha que mande trabajadores para la cosecha. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, queridos hermanos. Un día hoy, martes 9 de julio, a escasos días del día central de nuestra Madre la Virgen del Carmen, ¿no? Nuestra Madre la Virgen del Carmen. Mes patrio también, cercanos a 28 de julio. Parece mentira, pero este mes está corriendo y los días pasan inexorablemente, ¿no? Bien, todos estos días les digo yo sobre una comunicación consciente y compasiva. Y hay que tener en cuenta esto, sí, muy en cuenta la comunicación consciente y compasiva. Ya les había dicho que hay sentimientos que anidan en nosotros, muchos de ellos son sentimientos malos, hay sentimientos buenos, hay falsos sentimientos, como también hay necesidades. Entonces, hay que tener en cuenta que en este tiempo hay que empezar a tener una comunicación consciente y compasiva. ¿Con qué sentimientos has amanecido el día de hoy? Es importante distinguir tu primer pensamiento y el primer sentimiento. Ni bien despertamos, tenemos que decir: ¿qué es lo primero que se me vino a la cabeza? O sea, ni bien desperté, ¿qué es lo primero? ¿Qué pensamiento primero? Cualquiera sea, bueno o malo, la cosa que es, identifique ese pensamiento. Y lo segundo, ¿cuál ha sido el sentimiento? ¿Con qué sentimiento? Tristeza, dolor, aflicción, alegría, gozo, descanso. ¿Con qué? Identifica qué pensamiento y qué sentimiento. ¿Sí? Bien. Vamos a hacer una pequeña reflexión del Evangelio del día de hoy. Jesús, eh, en su camino le presentaron un mudo endemoniado. Endemoniado ya de por sí nos dice que la situación es totalmente contraria para ese hombre. Está poseído por el diablo, el demonio ha tomado ese cuerpo, habita en él, lo ha esclavizado. A veces nosotros nos sentimos esclavos de muchos demonios. Tenemos muchos demonios internamente. Esos demonios que nos esclavizan no nos dejan ser libres, como por ejemplo puede ser la ira, la venganza, la ociosidad, el conformismo. Identifica cuáles son esos demonios anclados que nos aplastan y no nos dejan crecer. Pues bien, dice: y expulsando el demonio, el mudo comenzó a hablar. El sentido de liberación, ¿no? Liberación. Dice la palabra expulsar, es botar. Aquí no se trata de conversar, transar, negociar con el demonio. Aquí hay que expulsar, ¿no? Hay que expectorar de una vez. La palabra es expulsar, botar, inmediatamente. No hay ningún tipo de tregua, no es guardar, no es conversar, no es negociar,
es botar. Y la consecuencia del abandono, digamos, del botar, expulsar este demonio, es comenzar a hablar. Los demonios no nos dejan hablar. Los demonios nos enmudecen. Por eso es que cuando queremos hablar en nombre de Dios no podemos. Por eso es que mejor nos callamos. Y es por eso que decimos mentiras. Porque no podemos hablar. A veces creemos que callándonos ganamos más. Pero aquí dice, comenzó a hablar. Hablar es comunicarse. Es tener el sentido puesto en mis palabras en que yo pueda decir gracias, hola, ¿cómo estás? Te quiero, te necesito, ayúdame. El demonio no nos deja comunicarnos. Por eso ves a una persona callada, tal vez muy miedosa. Le es difícil decir tal vez gracias. Le es difícil tal vez decir ayúdame. Y a veces tenemos que leer sus pensamientos para poder discernir y pensar, ¿me necesitas? ¿Necesitas algo? Porque los demonios nos hacen mudos, ¿sí? Nos retraen, nos causan miedo, pavor. Qué triste. Bueno, comenzó a hablar y la gente admirada decía, nunca hemos visto en Israel cosa igual. Esto dice la gente. La gente se extraña, la gente se sorprende, la gente prácticamente está atenta, pero no tiene una descalificación frente a lo que ven. Simplemente es el asombro. Pero los fariseos no se asombran, sino los fariseos condenan, critican y apuntan diciendo, este expulsa a los demonios con el poder del príncipe de los demonios. O sea, inmediatamente los fariseos totalmente descalifican el obrar de Jesús y se lo atribuyen a que el demonio actúa por medio de él, que lo que hace es en nombre del demonio. Qué triste, ¿no? ¿Cómo puedes atribuirle una divinidad, la divinidad que es Dios, es hijo de Dios, y que lo que hace es atribuirle al demonio? Es ver, y es ver simplemente a Jesús, pero no ver la parte divina de Jesús. Él hace todo eso con el poder del dedo de Dios. Es Dios mismo quien actúa. Pero no, es inaceptable. El domingo veíamos cómo Jesús en su tierra natal comienza a estar ahí sí, en medio de la sinagoga y ellos no le creen. Como es el hijo del carpintero, como su madre es María, como es de Nazaret. Entonces, ¿qué le van a creer? No le creen. Lo único que hacen es criticarle, a tal punto de decir que el poder que él tiene es del demonio y no de Dios. Jesús recorría entonces, dice, todas las ciudades y pueblos enseñando en sus sinagogas, anunciando el evangelio del reino y curando todas las enfermedades y las dolencias. Qué bonito, ¿no? Dios, a pesar de la crítica, a pesar de ese catalogarlo como tener el poder del demonio, no hace caso y no se atolla en esas situaciones. Jesús sigue adelante. Las críticas van a ir y venir, buenas y malas. Como hay gente que lo alaba, gente que se sorprende y dice y utiliza tal vez un calificativo aprobatorio para Jesús, como también va a haber gente que lo va a descalificar, lo va a desacreditar y va a tratar de que Jesús tal vez se desanime. Pero no, Jesús sigue enseñando, curando, Jesús sigue en lo suyo que es el anuncio del reino. Las críticas no pueden hacer posible de que esto no continúe, sino es Dios quien por delante, su palabra y su presencia, sigue abriendo camino para muchos otros, como ese sordo mudo y otros que lo necesitan. Y el reino de Dios al servicio del hombre. Jesús ve con mucha tristeza
que había toda esa gente que lo seguía y veía que esa gente eran como ovejas que no tienen pastor, ¿sí? Abandonadas, extenuadas, maltratadas, tristes, solas, sin rumbo, sin norte, sin sentido. Jesús se compadece de ellas y comienza a darles un faro de gozo, de alegría, su presencia. Dios mitiga dolores, hambre, sed, orienta la vida del ser humano, la conduce hacia fuentes tranquilas. Eso hace Jesús, porque tiene compasión, porque nadie ha tenido compasión de esas ovejas. Al contrario, las han exprimido y las han llevado alejándolas de Dios, pero Dios se acerca a ellas. Y dice al final Jesús a sus discípulos, rueguen al dueño del campo, sí, la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Pues el reino de Dios necesita manos, necesita gente que se comprometa, que anuncie, que a pesar de que tengamos críticas que vengan hacia nosotros tratándonos de malos, locos, o lo que hacen es con el poder del demonio, no importa, no importa eso. Nos van a tratar y nos van a calificar igual, pero no es para desanimarse, es para que con más fuerza se anuncie el Evangelio, con más fuerza. Pablo decía el domingo, muy a gusto presumo de mis debilidades, porque es ahí donde reside la gracia de Dios. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y si es criticar y decir muchas cosas contra nosotros, bueno, en esa debilidad que sintamos, de desgano, de desánimo posiblemente, es donde vendrá con más fuerza la gracia de Dios para seguir evangelizando. El Padre José reza todas las mañanas por ustedes y mi bendición en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Que tengan un bonito día en el Señor.